Hola maestros, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas les fue en tardes. su semana? Un poco pesada porque me tocó guardia, entonces levantarse más temprano, llegar más temprano, salir más tarde, dejar todo listo. Es correcto. Buenas Andamos, tardes, doctora. buenas tardes. Pesado y mañana hay que ir también. Así es cierto, ¿verdad? De la planificación que tienen de lo de drogas. Así es. Mañana a las 8 de la mañana. Sí, es algo pesadito, pero bueno. Hay algunas escuelas que creo que no, van a realizar esa actividad. Solamente está dirigido hacia secundaria y primaria, al parecer. Pues algunas escuelas sí, otras, pues como no es obligatorio, pues no, no se organizó nada. También prepa. Sí, ¿verdad? Sí, de hecho, yo trabajo en una prepa y en una secundaria y en las dos. Me invitaron, pero nada más puedo en una. Sí. Entonces, este fin de semana va a ser largo Así es. en trabajo. Bueno, maestros, pues vamos a dar inicio a nuestra última sesión de nuestra clase. Este, espero que pues hayan tenido una semana llena de muchos éxitos y sobre todo que hayan organizado sus tiempos para poder cumplir en tiempo y forma con con sus actividades. Esta semana quedó la parte de las historietas. De verdad que me da mucho gusto el poder revisarla una por una. Por ahí me llevo mi tiempo para poder leerlas y la verdad que eh, muchos de ustedes admiro su trabajo porque le ponen mucho empeño. Veo también esa parte del profesionalismo que tienen al momento de enviar sus actividades muy bien hechas y sobre todo algunos que otro que dominan un poco más la tecnología, pues vemos que usan otras aplicaciones o alternativas y eso es muy bueno, o sea, experimentar en esta parte de lo que viene siendo la parte tecnológica, quitarnos ese miedo de poder adentrarnos a poder explorar otras aplicaciones, otros medios que nos ayuden para poder realizar nuestras actividades. La verdad que me da mucho gusto el poder ver, leer varios de sus trabajos y cumplen bastante bien con lo solicitado en la asignatura y de verdad agradezco mucho el empeño por poder realizar sus trabajos de la mejor manera, ¿sí? Sobre todo que es una también satisfacción para ustedes poder estar seguros de esta parte de su trabajo, de su tarea que están entregando, pues lo hacen con mucho esmero, con mucho profesionalismo, ¿sí? Y se ve en el trabajo. Entonces, no me queda más que decirle a aquellos maestros que sigan echándole muchas ganas a esta parte de sus trabajos, de sus actividades. Créanme que es una satisfacción después de recibir una calificación y decir, bueno, el esfuerzo que realicé, esta parte de el tiempo que dediqué para poder hacer bien mi trabajo valió la pena y que no decaigan los ánimos, siempre hay que dar lo mejor de nosotros, sobre todo en esta parte de poder crear o realizar las actividades o nuestras tareas, ¿sí? Eh, Antes de iniciar, me gustaría poder escuchar algunas experiencias que tuvieron al momento de realizar esta historieta. Yo sé que muchas veces decimos, bueno, pero eso es algo fácil, algo que hacemos de manera diaria, ¿no? Pero el ya plasmarlo dentro de algo, de una plataforma, haciéndolo a través de una estrategia, alguna metodología,
a veces se complica un poquito y esa practicidad que a veces tenemos nosotros en cómo nos desenvolvemos en el aula, se nos hace un poquito pesada poder plasmarla ya en la parte del papel o como este medio que fue la historieta, ¿sí? Escucho, maestros, algunas experiencias de cómo les fue, aquellos que ya realizaron su historieta, por ahí hubieron muchos también que me enviaron mensajito de manera personal para que yo le diera el seguimiento a su historieta y pues la verdad que muy buenos trabajos, correcciones realizadas y eso es muy bueno porque es aprendizaje, ¿sí? A ver quién dice yo para poder compartir su experiencia con esta parte de esta actividad. Solamente quiero una, no se amontones. Bueno, en lo personal, mi nombre es Irma López. Sí, En lo personal, pues me sentí a gusto plasmando lo que cotidianamente hacemos en mi aula, pero con variantes en la modalidad de que ya es otro plan, un programa de estudio en el cual estamos ya adentrándonos, que al principio era muy confuso para mí. Al hablar de estrategias, pues de eso se trata también, de irlas adaptando a este nuevo programa y a esta nueva contextualización que tenemos hoy en día. Yo me trabajo en un grupo de sexto grado y la verdad al principio pues igual a mis alumnos se les hacía muy complicado el trabajar así. La planificación didáctica nos ayuda muchísimo a guiarnos, a orientarnos y sobre todo a delimitar el objetivo del aprendizaje que queremos alcanzar. Y dentro de ella el ir dando, bueno, en lo personal, irme dando cuenta de cómo voy mezclando y considerando todos los elementos que debe de llevar una planificación y así también de qué manera ir ejecutando las estrategias a manera de obtener los resultados de manera más dinámica y sobre todo también algo muy importante, la parte de la evaluación formativa, que ese es fundamental, es esencial. ¿Para qué? Para ir viendo las valoraciones, los resultados, y esto nos permite observar las modificaciones o también ver con agrado si el trabajo realmente está funcionando, a como lo plasmamos de alguna manera, aunque pues la planificación es una guía, porque siempre suceden o salen otros factores con los que no contamos, pero que también por la práctica misma docente, pues sabemos también de qué manera irla tratando. Entonces, hay mucho que contar, mucho que plasmar en las historietas, prácticamente se va uno a lo esencial, pero uno quisiera poner más. Yo sí, tengo un montón de evidencias de mi trabajo, de lo que hago, porque siempre me gusta capturar momentos que son esenciales para decir, bueno, esto es evidencia de que sí, sí lo estamos trabajando. Y en una narrativa así, pues uno pone lo imprescindible, lo más esencial, pero para contar para plasmarlo por ya sea historieta, cuento, una narrativa, hay muchísimos elementos y la verdad, al principio no sabía cómo estructurarlo, pero ya luego ya me fui dando idea de, bueno, es lo que yo hago en mi experiencia y voy a darle forma a eso que ya realicé. Y la verdad, pues sí me agradó mucho la actividad porque se reconoce también si vamos bien o dónde tenemos que meterle tantito más. es correcto. Es esa parte, ¿verdad? De decir, bueno, yo maestra, sí estoy planeando, sí sé qué es lo que voy a hacer, qué es lo que sigue en este caso después de poder hacer el rescate de los conocimientos previos de mis alumnos, qué es la actividad detonadora que voy a ocasionar que el alumno ponga en juego esa parte del desarrollo de su sistema cognitivo, que haya ese cambio de formas de pensar, las nuevas estructuraciones de su conocimiento. Entonces, es ahí en donde uno menciona y dice, bueno, realmente sí estoy realizando bien mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando un docente realmente pues no planifica? Se pierde en esta parte
en este mundo de conocimientos o de temas que se puede trabajar, pero en sí, pues no trabaja ninguno. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Eh, pues en lo particular, la historieta, pues es una estrategia en la cual nosotros vamos a plasmar lo que decía la parte del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el impacto y el efecto en la formación de los alumnos. Realmente esa es la parte principal del trabajo de un maestro, hacer o diseñar una planeación. Y al tener este recurso de plasmarlo en una historieta, es una oportunidad de poder ir estructurando la forma en que nosotros vamos realizando nuestras planeaciones. Llega el momento en que cada momento, cada paso que se estructura en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues hay una parte importante en donde nosotros como maestros tenemos que reflexionar acerca de qué nos está haciendo falta mejorar o qué estamos haciendo bien, cómo está aprendiendo el alumno, qué le hace falta para que aprenda mejor. Es un proceso bastante metódico y que esa evaluación que habla de la evaluación formativa es para maestros y para alumnos. Al realizar esta historieta, pues debemos de tener comprendido todo el proceso que se sigue para desarrollar una planeación que verdaderamente impacte. Entonces, es una forma de establecer los conocimientos para hacer ese plan de trabajo, y a través de esta herramienta de la historieta, pues es una oportunidad de irlo plasmando y de ir viendo si nosotros estamos llevando a cabo esa práctica. Necesitamos leer, necesitamos comprender el plan de estudio, el programa analítico, la parte de la evaluación diagnóstica, la parte de la metodología que proponen los proyectos, la parte que corresponde a la evaluación formativa, cómo se desarrolla una clase. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en el caso de nivel primaria, en la fase 5, menciona una parte ahí que en una clase se desarrolla en 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre, y que en el inicio, pues el maestro debe de socializar conocimiento, de recuperar experiencias, y en la parte del desarrollo de la clase, pues el maestro tiene que monitorear a los alumnos, tiene que resaltar conocimientos, tiene que practicar lo que ahora se pide mucho en los proyectos, la autoevaluación y la coevaluación. Y como parte fundamental también de eso, podemos hacer uso de las narrativas. Ahora los proyectos nos proponen hacer uso de las narrativas como una parte de la evaluación formativa, entendiendo que en la narrativa pues es una redacción de manera crítica que se tiene que ir haciendo acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una forma en que nosotros podemos demostrar, o que los niños nos demuestren, es si lo escriben o si lo cuentan con sus palabras. Eso nos da una idea de que si el alumno lo aprendió o no lo aprendió, o en qué modalidad más o menos quedó en el aprendizaje. Y para esto, pues es importante conocer todas esas herramientas. Y en la parte, por ejemplo, de la evaluación, autoevaluación y coevaluación, los maestros tienen la oportunidad de que diseñen sus instrumentos, por ejemplo, para autoevaluar o coevaluar. Los niños, cuando vayan a hacer esa actividad, o los muchachos, tienen que tener un referente. Puede ser, no sé, una lista de cotejo, puede ser una rúbrica o cualquier otro instrumento para que puedan llevar a la práctica esa autoevaluación y coevaluación. Y al final, pues nos dice que hacer una retroalimentación y hacer ese análisis en ver en dónde hubo necesidades, y si hay que mejorar por parte del maestro, pues tendría que tomar esa decisión, y si hay que cambiar
o utilizar ciertos materiales para el aprendizaje de los alumnos, pues también se tiene que retomar. Entonces, realmente, al hacer una historieta, pues sí nos da mucha oportunidad de plasmar nuestros conocimientos y de hacer un análisis reflexivo, crítico de nosotros mismos, a manera de introspección, para irnos dando cuenta si estamos llevando a cabo la práctica bien, en este caso del currículum, del modelo y de las didácticas que se propone. La verdad fue una buena experiencia porque en esa historieta acomodamos nuestros conocimientos y plasmamos todo lo que sabemos. En un momento nos cuidaba, pero decidimos para quitarle ese peso a ella. Un peso, doctora, si no tenemos que ir a trabajar. Ponerle en un cuido que no te, porque ella era demasiado el agradecimiento que sentíamos por ella. Y es para que dejarlos. Maestros, tratemos de mantener nuestros micrófonos apagados para que no haya esta parte de la interrupción de la clase, que a veces pues la persona que está hablando pues ocasiona que se distraiga con estos tipos de situaciones, ¿verdad? Tratemos de siempre observar nuestros micrófonos, que no estén abiertos, porque a veces escuchamos cosas hasta que las que no debemos. Así que hay que respetar esta parte de la participación de cada uno de ustedes y por favor sí le pido que tengan mucho cuidado en el uso de su micrófono. Le agradezco, maestro. Muy bien. Y observaba yo también que en esta parte que mencionaban de sus historietas, había esta parte que mencionaba el maestro, ¿no? La parte final de una actividad, que es esta parte de la retroalimentación, de poder decir, bueno, ¿en qué estuve mal? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué puedo cambiar para que realmente, si se logró o no se logró el objetivo de la actividad, de la estrategia planteada, yo lo pueda llevar a cabo? Es esa parte importante que todos debemos usar o debemos llevar a cabo para que realmente nos ayude poder modificar esa forma de actuar, esa forma de intervenir en estas partes de nuestra planeación o de nuestro plan de clases, ¿verdad? Bueno, maestros, ¿alguien más quería comentar algo? Muy bien. Vamos a pasar a esta parte. Antes de iniciar la actividad, les quiero compartir una presentación. Por ahí voy a pedir que participemos para poder escuchar esta parte para poder ver y analizar este tipo de actividades. Muy bien. Nos dice aquí, observa, ¿sí? Hay una imagen aquí. A ver, ¿qué observan en esa imagen o qué es lo que les hace referencia esa imagen que podemos observar? ¿Qué les viene a su mente cuando lo observan? Una mesa con 2 bancas vistas desde el exterior. Bien, gracias, maestra. ¿Alguien más? Un signo igual con un punto. Gracias. ¿Quién más? Una cancha. Una cancha. ¿Quién más por ahí habló? 2 libros. 2 libros. Muy bien. Un balón, Un sándwich, un balón. un balón en equilibrio en 2 tablas. Muy bien. Bueno, las tablas en equilibrio sobre el balón. Una Sobre el balón. de ellas. Un círculo. Muy bien. Un gráfico donde te permite anexar una determinada temática con su respectivo contenido. Una campana china. La campana china, muy bien. ¿Quién más? Muy bien. Ahora les voy a pasar la segunda figura. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué nos imaginamos que es eso? Una araña. Una araña. El horizonte. Un arbolito sin hojas. Un árbol sin hojas. Ángulos. Ángulos. Un sol. Un sol. Una planta. Alfileres. Alfileres. Una planta. Abanico.
Un abanico. Muy bien. Vamos a pasar a escuchar el siguiente video. No se escucha, doctora. ¿Perdón? No se escucha. No se escucha. Ok. Vamos a intentarlo nuevamente. No sé si ahí también se debe de escuchar, doctora, pero nada, no se escucha nada. Ok. No se escucha. Bueno, nos hace la referencia acerca de esta parte de lo que mencionaban ustedes ahorita, ¿no? Cada quien, de acuerdo a sus constructos que tienen, empezaron a dar una referencia de qué significa esta imagen. Entonces, ese tipo de prueba lo realizaron con muchos niños. Entonces, esos niños empezaron a preguntarle, porque también hicieron la prueba con adultos. Le empezaron a preguntar y el adulto decía como ustedes, una tabla, una pelota, un emparedado, capsu y demás, ¿no? Entonces, cuando van con los niños, pero con los adultos, les costaba poder decir qué cosa veían, observaban a través de esas imágenes. Entonces, cuando llegan con los niños, les empiezan a preguntar y ellos empiezan a decir un cúmulo de relaciones que tienen con las imágenes. Ahora, ¿a qué nos lleva a poder reflexionar ese tipo de actividades? Que muchas veces nosotros creemos que el presentarle una estrategia al alumno dentro de nuestra planeación o dentro de nuestro diario trabajar, pensamos que puede ser aburrida, pensamos que no nos puede ser que sea una actividad que no les ayude o que los niños realmente no despierte curiosidad o que realmente no encuentren esa parte de querer interesarse en lo que vayan a realizar, ¿no? Entonces, podemos observar que a través de dos figuras podemos desarrollar en ellos mucho esta parte de la participación activa, de la parte de la curiosidad, de la imaginación y cómo muchas veces nosotros nos limitamos a poder crear diversas estrategias con ellos. Estrategias que para nosotros posiblemente no nos sirven, no son buenas o no son desafiantes para el alumno, pero realmente cuando están en contacto con el alumno, podemos observar esta participación que tienen ellos al momento de realizar sus actividades. Entonces, ¿a qué nos invita? Nos invita a que realmente pensemos o planeemos con una mentalidad de niños, ¿sí? ¿En qué aspecto? Pensando en qué les gusta a los niños, pensando en qué actividad me va a ayudar a que ese niño pueda participar, pueda estar activo en la clase, pueda convivir con sus compañeros, pueda tener diferentes roles, diferentes formas de actuar o de pensar y sobre todo hacer que mi clase sea una clase dinámica, una clase que me permita enriquecer con todo este vasto de conocimientos que ellos tienen. Maestra Amanda, ¿la escucho?
Sí, al hablar de este tipo de acciones, estamos generando creatividad en los alumnos y nos estamos refiriendo a lo que es un pensamiento divergente, que se contrapone al pensamiento convergente. Es decir, que la creatividad va en contra de lo lógico, de lo que es secuencial y permite la libertad, en este caso de los alumnos, diseñar, emplear, expresar de 1000 formas maneras de adquirir conocimiento, pero a través de una dinámica de juego, en la que el pensamiento, el esquema del pensamiento ya no se rige nada más de manera metódica o crítica, sino que permite la libertad de generar imaginación, dinamismo, en el que el niño ve de diferentes maneras la forma de adquirir un aprendizaje. Y esto es muy importante porque eso a donde nos lleva ahorita también el nuevo programa educativo. Quizá me esté saliendo un poquito de contexto, pero para allá, al final Ahora de cuentas, llevamos. para allá vamos. Sí. En las planeaciones anteriormente venían, nuestra clase era muy rígida, muy tradicional. Sí se empleaban ciertas estrategias, pero no al grado en que ahorita el alumno es el que tiene que buscar su propio conocimiento de diferentes formas. Es como en matemáticas. Las miles procedimientos que tú quieras emplear, le decimos al niño, pero que al final el resultado sea el correcto. Y en eso se basa prácticamente este tipo de pensamiento divergente. Divergente. Es correcto. Así también aplicamos estrategias como viene siendo la parte de la filosofía para niños, este tipo de preguntas que hacen que se muevan esos saberes en ellos y empiecen a preguntar el por qué, el por qué, el por qué, y los lleva a lo que nos pide la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Que es la investigación. Que el niño investigue, que el niño reflexione, que el niño sea crítico, que él vaya construyendo esta parte de ese conocimiento a través de la investigación, ¿sí? Permitiendo al niño poder darles estas preguntas detonantes que ocasionen en ellos un conflicto cognitivo, vamos a ocasionar que también se acerque a esta parte de la búsqueda del conocimiento. Y como mencionaba la maestra, vamos para allá, ¿verdad? Con este nuevo modelo curricular, que es el tema que vamos a trabajar en este módulo 3 o en esta unidad 3, que nos pide analizar esta parte del currículum actual en el cual el sistema educativo está ahorita trabajando con ello. Hemos estado nosotros conociendo esta parte de cómo está organizado, cómo está estructurado, cuáles son las partes que conlleva o que contiene este nuevo modelo educativo. También así, con cuáles son esas condiciones, esos principios, esas partes de las estructuras que conforman esta parte de nuestro trabajar diario y que tenemos que conocer, que tenemos que ya identificar y que nos ayude sobre todo a poder realizar bien este trabajo que es del diario que tenemos que planificar, que tenemos que aplicar, que tenemos que llevarlo a la práctica. Si nosotros desconocemos esta parte de este modelo curricular, créanme, maestros, que muchas veces decimos, por ahí comentaba una maestra en su podcast, mencionaba que muchas veces está esta educación tradicionalista, ¿sí? Lo cual que a veces no queremos reconocerlo, pero esa es la intención. La intención es que cambiemos esas formas de cómo aplicar, de cómo llevar a cabo nuestra planeación y buscar estas nuevas formas que nos están brindando, que nos están dando oportunidad, autoridad profesional, autonomía profesional, para que yo, maestro, pueda intervenir de manera correcta. No venga haciendo lo mismo de lo que hacían hace 40, 50 años. ¿Por qué? Porque lo mencionaba por ahí, ¿verdad? Esta parte de los nuevos planes y programas o diseños curriculares se basan de acuerdo a las necesidades que tiene la sociedad. Y esta sociedad nos pide que realmente hagamos alumnos pensantes, alumnos críticos, porque decía también la lectura por ahí, que los alumnos pueden aprender en cualquier lugar, ya no requieren de un maestro, ¿sí? Ahorita con la tecnología, por cualquier medio pueden adquirir el conocimiento, ya el maestro no es tan indispensable porque el maestro solamente es el guía, ¿sí? Enseñando al niño a ser autónomo, a ser
esta persona que puede investigar, créanme que no va a necesitar de un maestro. Hay alumnos que solamente requieren de un tema para que ellos solo vayan desenvolviéndose. Pero eso es lo que pretendemos hacer, o eso es lo que quiere la nueva escuela mexicana con esta parte que nos está brindando, que nosotros llevemos al alumno a poder ser una persona crítica, pensante, que sea él quien busque el conocimiento. Ya no estamos con esa educación bancaria que nada más el maestro es el proveedor del conocimiento, ¿sí? Sino tenemos que brindarles a ellos las herramientas para que ellos puedan buscar esta parte de la resolución de los problemas que nosotros tenemos que plantearles. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sí, pensar en esas preguntas detonadoras que muevan los saberes y los conocimientos en ellos y que busquen las diversas formas de cómo llegar a esta parte del conocimiento. Maestros, pues la nueva escuela mexicana que tenemos el día de hoy, que es la NEM, Nueva Escuela Mexicana, ¿verdad? Es un proyecto pues educativo con un enfoque crítico, humanista, comunitario, para formar a estudiantes con una visión integral, es decir, educarlos no solo para adquirir conocimientos, sino para darles esas habilidades cognitivas y para que él conozca, se cuide, se valore a sí mismo, así también aprenda acerca de cómo pensar y en qué no pensar, ejercer esta parte del diálogo con sus compañeros, con las personas que están en su alrededor, dándole esta base de relacionarse y de convivir de una manera sana, pacífica, en un lugar de paz. Así también adquieran esos valores éticos y democráticos que dicen por ahí, se han ido perdiendo. No, siempre han estado, solamente que es importante que continuamente los estemos retomando para que se puedan llevar a la práctica, ¿sí? Colaborar también e integrarse a una comunidad para lograr esa transformación. Es decir, que la nueva escuela mexicana desea formar personas capaces de conducirse como ciudadanos autónomos en un sentido humano y crítico para construir un futuro en sociedad. Vemos que esta parte de la nueva escuela mexicana se trabaja mucho el humanismo, ¿sí? El rescate de las tradiciones, el revalorar la parte también de todas estas culturas, tradiciones que tenemos, así también como valorar esta parte de la revalorización del maestro, que es una pieza importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que nosotros tenemos que enseñar y rescatar esta parte del sentido humanista de nuestros alumnos, pero también de nosotros mismos, porque nosotros somos un ejemplo que el alumno al observarnos de manera diaria, ellos imitan ese actuar de nosotros. Si el maestro pues es egoísta, el maestro le encanta el pleito y empieza a hacer actos que no son debidos, pues nuestros alumnos van a repetir esas mismas formas, ¿sí? Si lo ven en casa, lo mismo van a realizar. Entonces, la escuela tiene que ser ese espacio que también indique las formas correctas de cómo respetar al compañero, cómo respetar a una persona adulta, cómo rescatar esos valores, ¿sí? Y que es importante que no pierdan ese sentido de la empatía con las demás personas que están a su alrededor. Esta nueva escuela mexicana tiene 4 condiciones, según Tomaszewski, menciona que tiene que haber esta parte de la asequibilidad, que es importante que el alumno tenga ese derecho a poder asistir a una escuela, también a la accesibilidad, a la aceptabilidad y a la adaptabilidad, que son las condiciones que nos proporciona esta nueva escuela mexicana, ¿sí? Es importante que en la escuela de la nueva escuela mexicana se incluya a todo alumno, a toda persona que desee estudiar, no importando las condiciones que tenga. Así también aceptar y también valorar esta parte de nuestra profesión. Y algo importante, maestros, que nosotros estamos en un lugar en donde nosotros tenemos que provocar esa parte de poder venderle al padre de familia la importancia de que se acerquen a nuestras escuelas, que lleven a los niños a las escuelas. ¿Por qué? Si nosotros brindamos un buen servicio, si nosotros brindamos una buena calidad educativa,
créanme que la misma sociedad por ahí es la que se encarga de poder dar ese juicio, de decir, es correcto, esa escuela, llevo a mi hijo a esa escuela porque es una escuela que los maestros son profesionalistas, porque los maestros realmente trabajan, porque los maestros hacen muy bien su trabajo, ¿sí? Entonces depende mucho de nosotros el vender esa parte a la sociedad también, porque por algo nos pagan y nosotros tenemos que brindar ese servicio de la mejor manera, ¿sí? De manera profesional. Por ahí entonces es importante que también tomemos en cuenta las principales características que debe tener la nueva escuela mexicana. Entre ellos es que ahora se toma en cuenta esa vinculación que debe de tener con la sociedad. Modelos anteriores o programas anteriores, diseños curriculares anteriores, no tomaban mucho en cuenta esta parte importante que es el área, el lugar en donde el alumno se desenvuelve, en donde tiene ese contacto con las otras personas y que también brindan esa parte del conocimiento. Ahora, hoy día tenemos que tomar en cuenta la comunidad, que es el medio en donde el niño se desenvuelve y que va a llevar a la práctica aquellos conocimientos, aquella parte del aprendizaje que está realizando en la escuela y lo va a poner en práctica, no solo en la parte de la comunidad, sino también con sus familias, con sus amigos, con sus hermanos y con toda aquella persona que está alrededor de él. Así también menciona que tiene un enfoque humanista, está basado también en valores para los docentes, tiene un nuevo enfoque pedagógico y sobre todo tiene una trayectoria académica que es importante que conozcamos en qué va a consistir cada uno, ¿sí? ¿Por qué surge la nueva escuela mexicana? Por una diversidad de situaciones que se presentaban y que ya no iba acorde con los otros planes y programas de estudio. Entre ellos, se decía o se deseaba formar personas capaces de conducirse como ciudadanos autónomos con un sentido humano y crítico para construir su propio futuro en sociedad. Así también se creía que la acumulación de los conocimientos como un medio para mejorar la condición económica, o sea que si el alumno aprendía, era el alumno de 10, pues indicaba que a un futuro iba a ser un alumno con una condición económica pues bastante estable, ¿no? Entonces podemos ver que actualmente lo que pretende esta parte del nuevo modelo educativo es hacer que los alumnos realmente sean personas que busquen las formas, el medio y tengan esa oportunidad de poder desarrollarse en diferentes ámbitos. Así también se creía que los estudiantes adquirían los mismos conocimientos de la misma forma de acuerdo al contexto, a las características y necesidades. Hoy día, después de estudiar varios autores, varios modelos educativos, podemos observar que realmente los alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje, diferentes ritmos de aprendizaje y que nosotros como maestros dentro de nuestra planeación o plan diario tenemos que tomar en cuenta eso, darle la oportunidad que no tengo que planear solamente para un alumno o para los alumnos que comprenden a la primera. Tenemos que buscar los medios para poder preparar a esos alumnos que también tienen esta parte de no adquirir o no que adquirieron los conocimientos de acuerdo al grado en el que iba y yo lo tengo, yo como maestro, es mi compromiso buscar esas herramientas, esos medios para poder hacer que ese alumno adquiera los conocimientos al igual que los otros alumnos que van más avanzados, ¿sí? También se creía que la escuela podía transformar las vidas completas por sí sola, es decir, que prevalecía un pensamiento de que la escuela era el único espacio para aprender. Y hacía yo mención hace un momento que es importante, bueno, ahora retomando esta parte y recordando que las nuevas tecnologías son los medios actuales que usa el alumno para poder aprender. Entonces, yo maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar esos medios, esos espacios, esas herramientas que ocupa el alumno para poder también conocer y para poder ayudarlos a ellos, poder utilizar esta parte de la tecnología, que es lo que ahorita ellos pueden dominar para buscar, para realizar sus actividades y que ese conocimiento o esa actividad, ese contenido que yo estoy diseñando, pues logre realmente esta parte de la finalidad que se pretende, ¿verdad? O que se cumpla con los objetivos que tengo planeado. Así también
Tenemos una parte de una estructura que se le llama una rosa, donde está estructurado, donde menciona que está en el centro de esa flor los niños, niñas y adolescentes, y que a partir de ahí viene la formulación de esta estructura curricular, ¿sí? En donde se divide ya no por materias, porque anteriormente se seccionaban materias y veíamos español, veíamos matemáticas, pero muchas veces no le dábamos esa transversalidad a la parte de los contenidos. Hoy nos permite poder ver, poder analizar, poder diseñar de acuerdo a las necesidades de nuestros grupos, de acuerdo a cada campo formativo y de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros alumnos. Entre ellos, estos campos formativos que anteriormente eran llamados materias, se componen ahora de 4, que son lenguaje, saberes, pensamientos científicos y ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Vienen tomando en cuenta esta parte del contexto donde se desenvuelve el niño, que es importante tenerlo en cuenta dentro de una escuela, ¿sí? Dentro del aula, dentro de la planeación del docente. Y se rige también por ejes articuladores, que son 7 ejes articuladores que tenemos en la nueva escuela mexicana, que es una de ellas la igualdad de género, la apropiación de culturas a través de la lectura y la escritura, la inclusión, el pensamiento crítico, las artes y experiencias estéticas, la vida saludable y la interculturalidad crítica, que es la parte que pretende que se rescate. Así también se toma en cuenta que ya no se va a llevar por grados o por ciclos escolares, sino ahora se trabaja por fases, iniciando desde la fase inicial, la fase preescolar, la fase de primaria, la fase de secundaria. Esta consiste, en este caso, la fase inicial de 0 a los 2 años, que los alumnos pueden estar en CENDIS o maternales que le ayudan a desarrollar esta parte de la motricidad. Posteriormente pasamos a la fase que viene siendo la 2, que es donde están emergidos los alumnos de preescolar en primero, segundo y tercer grado. Nos vamos a la parte de primaria. En la parte de primaria se divide en 3 fases esta parte de la nueva escuela mexicana, tomando en cuenta primero y segundo grado como la tercera fase, tercero y cuarto, perdón, como la cuarta fase, y quinto y sexto como la sexta fase. Y lo que viene siendo el nivel secundaria lo toman en cuenta como la sexta fase. Es debido a eso que se organiza de esta manera para poder dar una cobertura con los alumnos de educación básica, incluyendo inicial, preescolar, primaria y secundaria. Así también la nueva escuela mexicana se rige por 4 líneas de acción, entre ellas, y lo que también esperamos mucho, ¿verdad? Esta parte de la revalorización del magisterio. Veíamos cómo, de qué manera nosotros podemos revalorizarnos, pues es esa parte. Creo que tenemos que empezar de nosotros mismos, no esperar que alguien más nos dé ese valor. ¿A través de qué forma? Pues a través de mi intervención, que yo lo haga de manera correcta para que yo me sienta satisfecho con mi actuar docente dentro de mi aula. Así también, esta parte de la infraestructura es importante que se tome en cuenta de las necesidades que tenemos en las escuelas para poder ver los medios que tengo a mi alcance, y a partir de allí empezar a diseñar estas partes de mis planeación para poder dar una mejor explicación con aquello que yo tengo a la mano. Así también la gobernanza y los objetivos de aprendizaje y estrategias didácticas en la revisión de contenidos. Es importante también eso, que nosotros tenemos tenemos lo que viene siendo los PDA, así también los contenidos nacionales, y tenemos esta parte que nos da la autonomía profesional, que es de acuerdo a las necesidades o las problemáticas que se presenten en nuestras escuelas, nosotros podamos diseñar de acuerdo a la necesidad que tengamos esta parte de nuestra planeación, ¿sí? Y también tenemos o nos regimos por 7 principios, entre ellos que viene siendo el fomento de la identidad de México, la responsabilidad ciudadana y honestidad, participación en la transformación de la sociedad,
el respeto por la dignidad humana, esta parte de la promoción de la interculturalidad, la promoción de la cultura de la paz y el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, ¿verdad? Y es importante, maestros, que nos brinda esta parte de la nueva escuela mexicana que nosotros conozcamos, lo que viene siendo el diagnóstico de grupo. ¿Sí? El diagnóstico del grupo va a ser el parteaguas en todo nuestro proceso del ciclo escolar para poder ver las alternativas, el medio que yo puedo usar para poder diseñar mi planeación. Esta primera parte, yo creo que todos a estas alturas se ha realizado en sus escuelas, ya sea a nivel primaria, preescolar, secundaria, ¿sí? O hasta bachillerato, han tenido este acercamiento en el diagnóstico, que es un diagnóstico integral que nos va a proporcionar un cúmulo de información para poder hacer, si eres docente, una correcta planeación, si eres directivo, a identificar las problemáticas que existen dentro de tu escuela y también dentro de tu sociedad, ¿sí? O en el contexto en donde se está desenvolviendo el desarrollo de los niños. Así también la organización de los contenidos es importante que se analicen, que se verifiquen cuáles son esos contenidos nacionales, esos contenidos que tenemos que aplicarlos sí o sí, o sea, no podemos decir que no lo vamos a llevar a cabo, que se tienen que llevar a cabo dentro de nuestra planeación, pero también nos dan la oportunidad de poder diseñar aquellos contenidos que no están plasmados, pero que yo puedo, a través de ese diagnóstico que yo hice, a través de esa necesidad que yo tengo, buscar, planificar, diseñar una planeación que me ayude a evadir o a erradicar esa problemática que se me presenta en el aula. Así también selección de estrategias o metodologías. Hoy día en diferentes redes sociales o en diferentes medios podemos encontrar nosotros una diversidad de estrategias o metodologías. La nueva escuela nos propone 4 metodologías, pero no nos indica que solamente esas 4 tenemos que trabajar. Dice que son propuestas que las cuales podemos llevar a cabo, pero dependerá de cada uno de nosotros qué tipo de estrategia, qué tipo de metodología voy a aplicar dentro de mi planeación. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el grupo, nosotros conocemos el medio en donde nos desenvolvemos y eso nos va a llevar a que ya tenemos un conocimiento previo podamos buscar esa metodología, esa estrategia que me ayude a entender, que me ayuda a facilitar esta parte del aprendizaje en mis alumnos. Así también mencionaban que es importante tomar en cuenta la parte de la evaluación tanto formativa, la evaluación sumativa y esta parte de la evaluación, coevaluación y reevaluación que sí, que es importantísimo que nosotros los llevemos a cabo al finalizar o intermedio de los proyectos que realicemos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poder rediseñar o retroalimentar aquella situación que no quedó claro en nuestros alumnos, que no quedó entendido, que no observo yo que haya comprensión de aquel contenido. Entonces indica que yo tengo que buscar otros medios, otras estrategias, otro método de poder llevar a cabo ese contenido. Y algo importante, que tenemos que tener en claro cuál es el objetivo siempre que voy a usar dentro de mi planeación. Teniendo claro eso, yo podré buscar aquellos medios que me faciliten, que me ayuden a poder buscar o aplicar las estrategias correspondientes. Así también, maestros, esta parte de la formación formativa que se aplica durante el proceso de que llevamos a cabo nuestro plan de clases o nuestro plan diario, es importante que lo realicemos. Así también sabemos muy bien que al final llegamos a una evaluación sumativa, pero que esas características que nosotros observamos, que nosotros debemos tener en nuestra clase, nuestra libreta, nuestra bitácora, de ir anotando todas aquellas características que el niño va presentando y que lo lleva a adquirir el conocimiento. Nosotros como docentes tenemos que tener esas estrategias o técnicas de la observación, ¿sí? De una rúbrica de evaluación
que me va a permitir analizar el avance que tienen mis alumnos. Así también podemos ver que en nuestro plan de clases o nuestra planeación, que viene siendo esta parte del diseño que yo debo de realizar, es importante tomar en cuenta ciertos elementos. ¿Qué es una planeación o a qué me ayuda una planeación? Pues una planeación me ayuda a aplicar acciones, a organizar la información que yo voy a realizar, a hacer un diseño de este plan de trabajo que me va a ayudar, que me va a facilitar mi práctica o la intervención que yo voy a realizar. Y esta parte que también es importante, que es una tarea educativa del maestro. El maestro tiene que planificar, tiene que llevar a cabo su plan de trabajo o su plan de clases para que sea un orientador, para que sea una guía dentro de esta parte de la formación o de la aplicación de las estrategias o conocimientos que queremos dar a conocer. Educar sin planificar es como salir a un destino sin orientación, que nos indica que si nosotros no planificamos, no hacemos esta parte del diseño de nuestra planificación, de nuestras actividades, maestros van a estar perdidos en lo que ustedes van a querer realizar. Y es ahí donde caemos a la parte rutinaria de querer replicar aquellos modelos tradicionalistas que solamente ayudaban a hacer que el alumno estuviera sentado en su lugar, estuviera quieto, pero eso no nos indica que el alumno está aprendiendo. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide, sí, la parte de esta nueva metodología nos da esa flexibilidad de poder hacer el diseño de la manera que el maestro pueda adquirirlo, se pueda apropiar de él. No nos da un formato específico, una planeación para qué, cuáles son los elementos que tiene que llevar a cabo, ¿sí? O deben de implementarse. Pero sí es importante que nosotros tomemos en cuenta esos elementos importantes que vienen siendo importante el objetivo principal, que es lo que me va a orientar a qué es lo que voy a realizar. Así también lo que viene siendo el diagnóstico, aplicar actividades que me ayuden a saber qué es lo que el niño sabe en ese momento para poder organizar la información y buscar una estrategia que me permita que él pueda orientar, él pueda planificar, él pueda, dar esos conocimientos o esos saberes que él tiene a sus demás compañeros y que esa interacción conlleve a una parte de una conexión, a una parte de compartir los conocimientos. Así también debe de identificar cuáles son esas competencias deseadas o las características y necesidades que tienen los estudiantes para poder seleccionar los logros esperados. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué indicadores son los que yo voy a realizar para poder ver el avance o si realmente el alumno está aprendiendo o está cumpliendo con la intencionalidad que tengo plasmada en mi planeación? Así también es importante que programemos las actividades iniciales, durante y después para que yo pueda también acercar al alumno a un conocimiento y que él pueda darle ese seguimiento que se tiene que llevar a cabo para que pueda adquirir este aprendizaje. Y la ejecución de las acciones, que son las tareas que nos van a llevar a poder nosotros calificar si realmente el alumno está aprendiendo, si realmente el alumno se está adaptando a esas posibilidades de poder adquirir ese conocimiento. Y por último viene siendo la parte de la evaluación, que es importante que nosotros no los dejemos, siempre lo tomemos en cuenta, no lo dejemos a un lado. ¿Por qué? Porque es esta parte importante que nos va a ayudar a nosotros poder entender y ver si realmente nuestra intervención fue de manera correcta. Ok. Ahora, ¿para qué es importante la planificación? Pues la planificación nos permite, en este caso, nos permite tomar en cuenta todo lo que el alumno necesita y así también desarrollar esas competencias de aprendizaje esperados en un tiempo determinado. Así también, maestros, es importante que nosotros dentro de nuestra planeación coloquemos dentro de las actividades cuánto tiempo nos vamos a llevar. ¿Para qué? Para que en cierto tiempo nosotros podamos medir esos avances y podamos decir
si realmente las actividades diseñadas y planificadas son las correctas para poder trabajarlas. Así también nos va a brindar una calidad educativa, nos va a aportar una visión más amplia acerca de lo que viene siendo el conocimiento que yo quiero enseñar, va a motivar al alumno a la participación y a la participación activa entre ellos, así también va a mejorar esta parte del aprendizaje que yo les voy a enseñar o a guiar a una práctica, pues, donde haya una convivencia, donde haya esa interacción, esos juegos de roles en donde ellos puedan ir aprendiendo. Y también es importante que siempre tomemos en cuenta de nuestra planeación estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es, cómo, dónde, para qué, cuándo, con qué tengo que planificar? Eso nos va a llevar a asegurar una calidad en las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo dentro del aula y en el desarrollo de las competencias deseadas. Así también llamamos a esta parte de la planificación como un proceso de organización de la práctica educativa, en el cual se articulan estas competencias, los contenidos y las opciones metodológicas que nos proporciona la nueva escuela mexicana, así como las estrategias educativas que nosotros debemos implementar. Los libros de texto, mencionaba una maestra la semana pasada, en la clase anterior, que los textos solamente son un recurso, los libros de texto son un recurso para nuestra planeación. No indica que tenemos que llevarlo como una receta de cocina al pie de la letra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diversas situaciones que se presentan en el aula y que como maestro tenemos que ver la adecuación curricular que tengo que realizar para poder continuar aplicando o llevando a cabo esta parte del aprendizaje o de mi contenido que estoy trabajando. Así también es un componente fundamental, en este caso, la aplicación de los diseños curriculares. Recuerden que nosotros como docentes somos las personas que vamos a llevar a cabo esta práctica del diseño curricular. Nosotros somos los encargados de llevar a cabo esta programación, esta organización de los contenidos y aplicar el conocimiento, ¿sí? Dentro de un diseño curricular, el maestro es el encargado, a él le cae la responsabilidad. ¿Por qué? Porque él es el que está en contacto con los alumnos y es él quien le va a brindar las herramientas y después de una evaluación, solo esta parte de poder analizar si realmente estoy realizando correctamente lo que me compete hacer y no le va a permitir a esta parte del análisis del diseño curricular si ese diseño que fue realizado cumplió con el propósito que se pretendía, con la calidad que se pretendía, con esa intencionalidad que era poder abatir esas problemáticas que tenemos en la sociedad. Maestros, ahorita vamos a realizar una actividad que es, les mencionaba yo a ustedes, van a usar una hojita, si tienen una hojita por ahí, un lapicero, para ustedes a presentarse. Como el tema es modelos y estrategias didácticas, ustedes van a hacer como un pequeño anuncio dentro de su hojita en donde ustedes como maestros se ofrezcan esta calidad educativa en sus escuelas. ¿Cómo ustedes se pueden vender a la sociedad? De decirle, yo maestra Reina, oferto que soy una maestra innovadora, con un vasto conocimiento en lo que viene siendo la enseñanza de la lectoescritura, no sé, buscar qué estrategias, cómo ustedes se pueden vender a la sociedad de manera en que ustedes les vendan ese anuncio y donde la sociedad puedan observarles a ustedes y decir, yo quiero ir con la maestra Isa, yo me quiero ir con el maestro Rodolfo porque observo que es un maestro que sabe, que tiene conocimiento, que tiene dominio de estrategias, que tiene metodologías que son muy buenas para la lectoescritura. Ahorita ustedes van a pensar de qué manera ustedes se pueden vender ante esta parte de la sociedad como un maestro profesionista, como un maestro que tiene esas habilidades, esas capacidades para poder enseñar a los alumnos de su escuela o de su comunidad, ¿sí? Les voy a dar lo que viene siendo 2-3 minutitos para que hagan un diseño rapidísimo en una hojita de cómo ustedes se van a vender ante la sociedad
de cómo tiene que ser un buen maestro, ¿sí? Quien vaya terminando va alzando su manito. Maestra, una pregunta. Sí, lo escucho. ¿Se tiene que mostrar o solamente se lo vamos a comentar? Se tiene que mostrar, ustedes lo van a mostrar aquí Porque yo en lo camaritas. escribí, solamente lo escribí o lo pongo en una hoja blanca. Bueno, entonces vamos a leerlo, no importa que no lo muestren a camarita, pero sí ok. vamos a leerlo de qué manera nosotros podemos ofertar esta profesión que nosotros realizamos en nuestra localidad o en la parte donde podamos hacer que a la maestra Sara o al maestro Irán vayan a buscarlo porque es un buen maestro, porque es un maestro que desarrolla buenas estrategias, es un maestro que domina el inglés, el francés, que también aplica valores. O sea, esa es la parte. Ustedes tienen que buscar qué Sí, tiene que estrategias ser completo. son las que ustedes tienen para poder venderse a esta parte de la comunidad, a lo que realmente esperan, ¿sí?
de que sea un maestro. Es cuando nosotros vamos a buscar una escuela para nuestros hijos, ¿sí? Buscamos una escuela que tenga las mejores alternativas. ¿De qué manera yo entonces voy a ofertarme como maestro para poder decir, yo como maestra reina tengo esto y esto y esto y esto, y le puede ayudar a sus hijos? Entonces, ustedes ahorita se van a vender en esta parte de la profesión y vamos a ver cuáles son esas habilidades que ustedes tienen para poder venderse ante la sociedad, ante esta parte importante que es el profesionalismo que tenemos y que tenemos que aplicar, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar con la maestra Elizabeth. La escucho, maestra, a ver de qué manera usted realizó parte de su descripción. No quiero mostrarlo. No sé si ahí se ve. Sí, ¿Se lee? No sé, ni siquiera. sí se Bueno, logra visualizar poco. lo muestro y lo leo. Sí, Dice, un niño feliz aprende mejor. Soy la maestra Elizabeth Vidal y considero que antes de enseñarte algún tema, debo enseñarte a expresarte, sentir tus emociones, respetar a los demás y hablar aunque te equivoques. Siento que a veces nos olvidamos de que el niño, bueno, a mí me ha tocado dar, ahorita estoy dando segundo, me tocó dar primero. Son niños pandemia, siento que les costaba demasiado hablar, se cohibían. Entonces, para mí, lo primero fue que identificaran sus emociones, porque a veces lloraban y les preguntaba, ¿qué tienes? ¿Te duele algo? No, 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 es que siento algo y no sabían qué. Entonces, siento que antes que yo aborde un tema, un proyecto o algo, pues debo enseñarles a que sientan sus emociones, a que conozcan qué son las emociones, a que a veces decían, es que me da miedo equivocarme, hablar aunque te equivoques, o sea, que respetar, el no burlarse, el todo eso. Entonces siento que ese sería como mi manera de introducirme para que me conozcan y vayan hacia mí. gracias, maestra. Maestro Gregorio. Sí, aquí lo tengo. No sé si Sí. bueno, no lo escribí muy bien, pero bueno, lo voy a leer. Maestro Gregorio Vidal Ramírez, maestro con muchos conocimientos en matemáticas, pero sobre todo sabe guiar a sus alumnos para que ellos solos vayan construyendo su propio aprendizaje y conocimiento. El maestro tiene toda la paciencia del mundo, es responsable e innovador en estrategias de enseñanza-aprendizaje. Además, es creativo en el uso de la tecnología. Tiene su canal de YouTube, donde se pueden reafirmar contenidos de matemáticas a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Las matemáticas te sirven en la medida en que tú las sepas utilizar. Además, obtuvo un 10 en la materia de modelos y estrategias didácticas en el doctorado. Ahí ya me está Gracias. comprando la calificación. Muy bien, maestro. Muy bien vendido ante la sociedad, ¿eh? Yo creo que sí. Ok, maestra Isa, maestro, perdón, ¿ya terminó? Maestro Gregorio, ¿concluyó? Ya. Ah, ok, gracias, maestro. Maestra Isa, la escucho. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, queridas mamitas y papitos, bueno, aquí está, lo voy a leer. Sí. Queridas mamitas y papitos de la comunidad, considerando como centro las necesidades individuales de los alumnos, ¿qué puedo ofrecerles? Empatía, sensibilidad, capacidad para entender las necesidades emocionales y cognitivas de quien más lo necesita, brindando un ambiente seguro y acogedor. Creatividad con habilidad para adaptar los métodos a los estilos de aprendizaje y sin duda considerando la colaboración de ustedes con una comunicación abierta para el desarrollo integral de los niños, usando la tecnología, herramientas digitales para mejorar la enseñanza y ya como pilón, con mucha experiencia y buenos resultados en lectoescritura y pensamiento lógico en primero y segundo grado. Todo de la mano de la responsabilidad y el amor. Gracias, maestra, muy bien. Maestro Salvador. Hola, buenas noches a todos. Yo lo puse de la siguiente manera. Yo, Salvador, ofrezco mi paciencia para enseñar, conocimientos para guiar a sus hijos en el proceso de aprendizaje, valores que con el ejemplo se formen buenos ciudadanos, manejo de emociones para que aprendan a manejar sus emociones en todo momento, en el aula con sus compañeros,
casa con hermanos, padres y familiares y en la sociedad en general. Ven y conoce nuestra escuela y maestros. Muy bien, gracias, maestro. Maestro Javier, lo escuchamos. Bueno, yo lo hice así. Maestro Javi, su maestro innovador, preocupado por tu educación, modelos, técnicas, juegos, actividades lúdicas y mucho más. Garantía segura por la pasión y el amor a mi profesión. Muy bien. Maestra Beatriz. Yo lo hice de la siguiente manera. Soy la maestra Betty, mi vocación es un don. Segura estoy que mis clases son innovadoras, ya que cada día me actualizo para apoyarlos en sus aprendizajes, mediante mi creatividad, paciencia y empatía. Muy bien. Maestra Lorenza. En un momento, maestra, porque estoy haciendo maravillas, estoy en el hospital con mi hijo y aquí entre mis cosas encontré una hoja. Ok, la esperamos. Y vamos a agarrar a uno de esos que no alzan su manito, pero que están aquí, ¿sí? Para A que ver nos si compartan. Ah, sí, ahora sí, ¿sí? ¿La se escucho? alcanza a ver. Sí. Bueno, dice maestra Lorenza Sánchez Ligonio y le puse pues unos dibujitos ahí de letras, números y caritas. Y dice, aprendemos a través de la didáctica de la ternura. Un niño feliz aprende mejor. Y este ha sido parte de mi pedagogía, de mi forma de enseñar. Eh, mm, Tratar a los niños primeramente en sus emociones, porque como lo digo en el lema, un niño feliz aprende mejor, un niño que es entendido, un niño que es escuchado, un niño que se le presta la atención, creo que capta mejor ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso el cartel que pude hacer en estos momentos. Gracias, maestra. Maestra, bueno, como no hay manos alzaditas, voy a escoger. Van a ser dos. No se vayan a desconectar, no tengan miedo. La intención es que podamos compartir esos conocimientos, ¿verdad? La primera va a ser la maestra Mariela Rivera, ¿sí? La segunda va a ser la maestra de esas que están ocultas y que no se dejan ver. Vamos a darle la oportunidad al maestro Ernesto Narváez, ¿sí? Ok, empiezo, la escucho, maestra Mariela. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. A ver si se logra ver. No sé si se logra ver ahí. ¿Se ve o no se ve? Casi no se ve porque está bajito, pero bueno, lo voy a leer. Ándele. Lo voy a leer. Querida población, soy una docente altamente competitiva, comprometida con su trabajo, creativa, auténtica y con ética vocacional. ¿Por qué me asocio con este lema? Porque cuando hablamos que tenemos vocación y ética profesional, te entregas totalmente a tu trabajo y te apasiona, te gusta lo que haces. Y cuando el trabajo te apasiona, tratas de hacer el trabajo no con excelencia, pero tratando de hacer las cosas bien. En lo personal, cuando digo auténtica, creativa, porque soy de las personas que me gusta que mis alumnos se muevan dentro del aula escolar, que no estén estáticos sentados en una silla, sino que trabajen en el piso, embrocado, acostado, sentados, que salgan de su área de confort del salón, llevarlos a los espacios de áreas verdes, que ellos puedan sentir esa tranquilidad, esa comodidad para poder realizar las actividades que se les son asignadas durante la clase. De repente mis alumnos, cuando observo que están muy distraídos o inquietos porque no durmieron bien o porque traen algún problema de casa, cuento con una bocinita y les pongo una música instrumental de trabajo que los relaje, que los haga sentir bien, que los haga sentir cómodo, que los haga sentir seguro
dentro de la escuela y sobre todo en compañía de mi persona, porque eso les hace sentir seguridad y les hace sentir acobijado, cosa que a veces no lo tienen en casa. Me gusta hacer mi trabajo bien, preparo mis clases, quizás no en la perfección, pero a medida de mis posibilidades, trato de llevarle algo novedoso a mis alumnos, preguntarles sus curiosidades, manejar un cañón, proyectarles algo que ellos desean ver en base a los contenidos temáticos y no perdiendo de vista el tema central, porque eso les permite a ellos visualizar de manera diferente cómo quieren aprender. Siempre les he vendido la idea y se las vendo porque así me siento y porque así considero necesario de que lejos de que vean la institución escolar como una escuela propia, que la vean como su segunda casa, donde yo como maestra funjo como su madre adoptiva y ellos son mis hijos adoptivos. Y que haya esa buena comunicación, esa confianza, donde ellos puedan expresarme su sentir, sus pensamientos, sus preocupaciones y yo poder trabajar o modificar ciertas actividades que me permitan tener ese acercamiento y ese aprendizaje en ellos. He tenido la fortuna de que me ha dado resultado porque pues a mis alumnos los trato como si fueran mis hijos, cuidando también el acercamiento, porque pues con tantas leyes que hay ahorita, que desafortunadamente nosotros los docentes vamos perdiendo en ese sentido, porque le hablas con amor y pueden pensar que ya los estás enamorando. Entonces, tomo ciertas medidas en ese sentido, pero más sin embargo me ha dado resultado porque siento que mis alumnos se motivan aún más. He observado en el siglo anterior, mis alumnos eran muy distraídos en el sentido que les hacía falta mucho amor. Entonces, lo que hice es que cada vez que llegaban al salón, ya yo estaba ahí y los esperaba con un abrazo y con un beso, porque les costaba dar un abrazo, les costaba dar un beso. Entonces, se fueron acostumbrando a ese día con día, que ellos solitos llegaban, maestra, me da gusto verle, y me abrazaban y me besaban. Ahora, con el nuevo grupo que tengo, son muy activos, son muy dinámicos, o sea, ponles música y se prenden. Entonces, mi temática con ellos es, al iniciar la clase, yo entro, saludo como una embajadora, mis alumnas mujeres me saludan como embajadoras y los varones hacen referencia a ese saludo y terminamos con un aplauso y terminamos con un abrazo, porque siento que eso los hace sentir así como más cómodo, los hace sentir así como un apego. Entonces, cuando hay ese vínculo, no tan fácil se rompe. Siento así, yo quiero esto, puedo trabajar con esto, o qué les parece si realizamos esto. Entonces, eso a mí me ha fortalecido, porque pues mis alumnos, así llueva, no faltan. Llueve constantemente y no faltan porque quieren estar en el salón, y eso me da a mí la seguridad y la comodidad de que quiere decir que si quieren estar en el salón es porque se sienten motivados o porque realmente quieren estar ahí conmigo tomando las clases, porque desafortunadamente cuando no les interesa definitivamente buscan pretextos y no van a la escuela, simplemente no quieren estar en la escuela. Entonces, todas esas actividades que yo aplico, parte de mi preparación, porque yo siempre he dicho, si yo quiero impartir algo, tengo que saberlo, porque si el alumno pregunta por curiosidad, tengo que saber darle una respuesta. Entonces, el hecho de prepararse constantemente, de ser una persona culta, te permite tener una visión y una misión más clara de lo que tú realmente quieres trabajar dentro del aula. De igual manera, siento la oportunidad igual de decirle a mis alumnos, yo aquí aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Y todo aquel que sabe enseñar, también sabe aprender. Muy bien, maestra. Gracias. Gracias. Maestro Ernesto, ¿sí está o se fue? Sí, no, aquí estoy, maestra. Muy bien, maestro. A ver, lo escucho. Buenas noches a todos.
Bueno, pues hablar del maestro Ernesto, pues es hablar de alguien creativo, muy práctico, muy sensible pues al entorno y sobre todo que se esfuerza por ser empático, por tratar de comprender a sus alumnos y también sobre todo tratar de reconfortarlos. Creo que en esa parte coincido con varios de los que han compartido aquí y una de esas cualidades que posee el maestro Ernesto es esa, el saber escuchar y algunas veces quizás no decir algo porque es mejor callar y otras veces cuando los niños necesitan ser escuchados y también reconfortados, también sabe decirles palabras de aliento que los motiven sobre todo a crecer, a esforzarse y a encontrar el interés y el gusto por seguir aprendiendo. Muy bien, maestro, gracias. Y vamos a cerrar con el maestro Irán, que tenía la manito, pero yo creo que se cansó y la bajó. Pero vamos a darle esa oportunidad, maestro Irán. Lo escuchamos. Ay, miren, muy bonito. ¿Sí lo pueden apreciar? No se escucha, maestro. Y ahí ya se Ahí escucha. sí, ahora sí, muéstralo. Ok, era los audífonos. Bien, entonces ahí va el comercial. Ahí está. ¿Cansado de que tu hijo no avance y se sienta frustrado? Llévalo a que lo reflexione, a que juegue, a que aprenda y sobre todo que confíe. Lleva a tu hijo a hacer brillos en la vida. Ese es el mensaje. El Muy bien. abuso de este producto es nocivo para la salud. Sí, ¿verdad? Y próximamente póngale ahí con doctorado. Así que doctora, con doctor, doctora ya en educación. Así que échenle ganitas para que lleguen a esta parte final. Maestros, pues esta parte de muy bonito, así es correcto, muy bonito su dibujo, muy creativo el maestro. Créanselo porque esas características que ustedes pusieron ahí son las características que quiere este nuevo modelo de la nueva escuela mexicana. Maestros dinámicos, maestros activos, maestros que se crean realmente esta parte de la profesión. Sí, mencionaban ahí aplicar estrategias que son pasivos, resilientes, que son esta parte de que escuchan, que son empáticos. Pues hay que tratar, sé que cuesta mucho trabajo, porque a veces yo creo que el estar continuamente con ellos o el escuchar los diversos problemas que tienen ellos, a veces ocasiona que uno se estrese o caiga en la parte del cansancio, ¿verdad? Y a veces no somos tan sensibles, tan humanos al escucharlos. Pero maestros, tratemos de dar lo mejor de nosotros, tratemos de hacer esta parte de nuestra profesión, una profesión que el día de mañana sea aplaudida, sea también que nosotros tengamos esa reflexión de decir, yo maestra Luisa, yo maestro Pedro, hice correctamente mi trabajo. No importa que posiblemente no a todos quedó esa satisfacción o no cumplí con el propósito de alguna u otra expectativa de alguna persona, pero yo me siento bien con lo que doy y con lo que hago. Tratemos de cambiar esos modos, esas formas, esas estrategias de enseñar, porque realmente estamos con algo importante, que son seres humanos. Y mencionaba al inicio, nosotros somos esos, esas personas que vamos a pulir, que le vamos a dar forma a esos niños. Entonces tratemos a los alumnos o a nuestros alumnos como nuestros hijos, como aquellas personas que necesitan de nosotros y guiarlos en este proceso de aprendizaje. Maestros, maestras, fue de mucho agrado compartir con ustedes esta materia. Espero y también les haya a ustedes ocasionado o les haya dado bastante este conocimiento, sobre todo el permitirme, porque al inicio observé que pues no querían algunos que se tuvieran tantas actividades, pero miren, observen
y analicen esta situación de que están en un doctorado, ¿sí? Y requieren esta preparación y no lo vean como un trabajo más, sino véanlo como una oportunidad de aprendizaje, ¿sí? Así que échenle muchas ganitas y de verdad fue un gusto poder compartir con ustedes por segunda vez materia y esperemos que verlos a la final de su doctorado, ahí cuando ya estén con su birrete, ¿verdad? Échenle muchas ganas y sean muy positivos para continuar en esta parte de su aprendizaje. Doctora, ¿me Maestro, permite un minuto? sí, adelante, maestra. ¿Usted en qué área está? ¿Está en primaria, educación básica, parte de la universidad? Yo soy ahorita maestra de educación básica de 5º grado y pues también ahorita tengo la oportunidad de compartir con ustedes este momento en la universidad. Me llama mucho la atención por la facilidad en que nos compartió sobre la nueva escuela mexicana, porque tristemente, ¿no? Tristemente creo que existe muchos compañeros que pues no se echan el clavado en las lecturas y todavía no comprenden toda esa dimensión tan bonita que hoy volvimos a retroalimentar por medio de usted. Y en lo personal, muchísimas gracias porque de todas las clases que hemos tomado, ha sido la más, pues, la más movida. Creo que le hizo honor a la materia, compartir, hablar y esto, y es algo que no se había venido dando en las demás asignaturas. Digo, no, la verdad que he aprendido muchísimo, no estoy diciendo que las otras no me han gustado, pero muchísimas gracias por hacer el caminar agradable, porque creo que la mayoría, si no todos, los que somos mamás, los que somos esposas, los que somos maestras, los que tenemos casa, todos hacemos como que un esfuerzo bastante grande para poder estar aquí y ya luego en viernes el cuerpo lo sabe, no porque vamos de fiesta, sino porque ya no quiero nada, pero muchísimas gracias. La verdad que en especial hoy disfruté muchísimo la clase y enhorabuena también. Ojalá y podamos coincidir más adelante. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Sí, es la intención, ¿verdad? De que haya esta interacción, los dije en un principio, que no solamente haya un conocimiento de acá, sino también de allá, y esta interacción que hay muchas personas que no participan, pero que están en la escucha, entonces también se aprende a escuchar, que son algunas de los canales de aprendizaje que tenemos, ¿verdad? Entonces, esa es la intención, que entre nosotros compartamos, que entre nosotros esa parte que a mí se me facilitó de las estrategias que mencionaba ahí, poder compartirlas, poder aplicarlas en nuestra aula, porque sería egoísta de nuestra parte no poder compartir eso que para mí fue exitoso. Entonces, de verdad, me agradó mucho, de verdad que es un grupo bastante numeroso, bastante, porque al calificar la tarea, créanme que me tomo el tiempo de poder revisarlo uno por uno y de poder adentrarme en esta parte de esos constructos que ustedes hacen, ¿sí? De sus actividades, de ese análisis profundo que realizan. Y créanme que por eso les dije en un principio, antes de iniciar la clase, que reconozco a aquellos que tienen la camiseta bien puesta en esta parte del doctorado, sobre todo que es un posgrado. Y tenemos nosotros que ser la diferencia de todos los compañeros que a veces se limitan a querer aprender o a querer cambiar esas formas de trabajar. Entonces, tratemos de hacerlo mejor, tratemos de buscar las formas de poder entregar sus actividades de manera correspondientes para que lo tomen como un conocimiento más, ¿sí? Bueno, maestros, les dejo, me dio mucho gusto y tengan una excelente fin de semana. Y es obvio, aquellos que ya tienen todas sus actividades, es cuestión nada más de revisarlo y van a tener el 10 perfecto, ¿sí? Así que échenle muchas ganas. Y aquellos que todavía no han hecho comentario en los foros, recuerden que hay 2 foros que son obligatorios. Hay que también participar en ellos para que puedan cumplir al 100% con sus actividades. Pues me despido, que pasen un bonito fin de semana y pues disfruten a su familia. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias, maestra. Bueno, Hasta bye. luego. Gracias, maestra. Linda noche a todos. Buenas noches. Gracias, maestra. Gracias, Adiós. maestra. Hasta a todos. luego. Hasta luego, maestra. Un gusto Hasta coincidir. luego.